tal? Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y este es otro especial del canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Esta vez vamos a destacar uno de los segmentos y una de las entrevistas que hicimos para los especiales de fin de año en la señal Ciencia y Misterios, y estamos hablando de Clara Tajoses. Clara Tajoses es parte del equipo de Iker Jiménez, que presentó su libro, el gran libro de Las Casas Encantadas. Nos va a hablar acerca de experiencias personales, nos va a hablar acerca de qué la decidió a escribir este libro en esta entrevista que no tiene desperdicios y que vas a escuchar ahora y vas a ver un poquito también en el canal de la señal Ciencia y Misterios, aquí en YouTube. Suscríbete, mantenete al tanto. Clara Tajoses nos cuenta acerca de Las Casas Encantadas. La señal Ciencia y Misterios. La casa es ese templo donde nos refugiamos de este mundo terrorífico, a veces descreído, muchas otras. El lugar donde nos encontramos con la familia, donde vivimos los momentos más importantes de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si el hogar también es el epicentro del misterio? Casas Encantadas. Esta noche, en la señal Ciencia y Misterios. La señal Ciencia y Misterios en este segundo especial de Año Nuevo del año 2016, en este sábado 9 de enero, recibe a Clara Tajoses desde España en directo para hablar del gran libro de Las Casas Encantadas. Pero primero, bienvenida y feliz Año Nuevo, Clara. Muchas gracias por estar en la señal. Igualmente, Fernando, feliz Año Nuevo para ti y para todos los oyentes. Pero muchas gracias. Bueno, es el gran libro de Las Casas Encantadas, Clara. Nosotros obviamente todavía no tuvimos la oportunidad de leerlo y ya de por sí el título llama a la curiosidad, llama a la magia del conocimiento y por supuesto también a querer leerlo. ¿Con qué nos podemos encontrar en el gran libro de Las Casas Encantadas? Pues mira, Fernando, el libro es un proyecto casi de vida, te diría, porque yo empecé a interesarme por este fenómeno a finales de la década de 1980 y a partir de entonces empecé a recoger casos que se iban cruzando en mi camino, ¿no? Lo cierto es que yo a lo mejor, pues mis temáticas, mis intereses siempre han estado también por el tema de Las Casas Encantadas, por una experiencia personal que tuve siendo niña, que si quieres luego te cuento, pero también tengo otros intereses dentro del mundo del misterio, como es la transcomunicación, el tema de las psicofonías, etcétera, y otras investigaciones que han ido surgiendo, pero siempre me he ido encontrando con este tipo de casos a lo largo del tiempo y siempre he ido a los lugares que he podido a investigar o a conocer esos testimonios de primera mano y en realidad es un compendio de casos, son una selección de 30 casos de los que yo he podido tener conocimiento más profundo, y luego hay 3 casos especiales que son los casos clásicos dentro de estos fenómenos en la parapsicología mundial, que son el caso de Enfield, el caso de Rosenheim y el de la rectoría de Berkeley. Y aparte de eso, evidentemente hay pues todo lo que sería una formulación sobre este fenómeno, las posibles teorías para explicarlo, si es que se puede explicar, porque claro, partimos de la base de que hablamos de algo que no tiene explicación, si no, no estaríamos hablando de misterio, ¿no? Y también, pues obviamente se hace un recorrido también a lo largo de la historia de cómo estos fenómenos han estado presentes en la vida de la humanidad, ¿no? Desde que existe el concepto de hogar, y cómo afecta también, hay una parte importante, cómo afecta esto a los testigos, qué secuelas les quedan, cómo es las fases por las que atraviesan cuando se encuentran con el fenómeno, y bueno, pues es el resultado de muchos años de estudio en realidad. Clara, justamente tocabas un punto que es fundamental, que es este que tiene que ver con las secuelas que le quedan a los testigos, porque es el hogar, ¿no? O sea, la casa es el lugar donde uno desarrolla una gran parte de su vida, es el lugar donde uno llega a descansar luego del trabajo, donde comparte con su familia, donde vive prácticamente los momentos más importantes de su vida, y de pronto encontrarse con que suceden hechos extraños del misterio en el propio hogar es algo por lo menos perturbador. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de casas encantadas? Hablamos de poltergeist, hablamos de fantasmas,
programas hablamos de una serie de hechos y no de uno en particular. Bueno, el título hace referencia a las casas encantadas, pero en realidad se recogen también casos de poltergeist, porque aunque son fenómenos paralelos en cuanto a las manifestaciones que los asisten, sabemos que las casas encantadas están catalogadas dentro de un sitio, digamos, más relacionado con el lugar, no tanto con la persona, y el poltergeist, en cambio, es más algo que acompaña a la persona. Entonces, bueno, yo hago esa distinción al principio de la obra, explico la diferencia entre la casa encantada y el poltergeist, que si quieres pues te comento un poco para los oyentes que puedan saber distinguir este tipo de manifestaciones. Claro que sí. Pues bueno, la casa encantada, como decía, se asocia más bien a un lugar, a un emplazamiento específico, concreto, que puede ser generalmente el hogar, de ahí lo de la casa, pero también en centros de trabajo, en centros donde nosotros realizamos nuestra actividad laboral, que tienen cierta historia detrás. A veces son edificios históricos, otras veces son edificios modernos que están emplazados en lugares donde hubo un edificio histórico y que las manifestaciones principalmente, como digo, se asocian a ese lugar. Es decir, las personas cuando se encuentran con el fenómeno, en muchas ocasiones, por la experiencia que yo he visto, terminan marchándose porque ya no pueden más. Y es ahí cuando resuelven su problema, ¿no? Ellos se marchan y eso cesa. No así al siguiente habitante, morador, que vaya a ese lugar, se lo termina encontrando. En cambio, el poltergeist se asocia más bien a una persona viva, a alguien que de manera inconsciente, sin que esa persona tenga consciencia de que lo hace ni sepa cómo, podría estar generando el fenómeno de manera misteriosa, digamos, porque tampoco sabemos cómo lo podría hacer. ¿Por qué se asocia más bien a la persona en este caso? Pues porque cuando se marchan del lugar, pensando que es el lugar el que les está produciendo todas esas alteraciones, se dan cuenta de que eso les acompaña a la siguiente vivienda que van. Entonces podemos teorizar quizá que hay una cierta relación, de alguna forma está relacionado con esa persona o con esas personas que habitan el lugar, y casi siempre es una en concreto que cuando vas un poco conociendo la historia de lo que ha pasado, quiénes estaban presentes cuando suceden las manifestaciones, etcétera, te das cuenta de que hay alguien que destaca como sospechoso involuntario, ¿no? Esa sería la principal diferencia. Luego está el tiempo. La casa encantada es un fenómeno como mucho más largo en el tiempo, puede estar años ahí, es decir, cambia de morador. Y el fenómeno sigue estando y se lo siguen encontrando. El poltergeist suele ser más rápido. Puede durar meses, puede durar días o puede durar varios meses, quiero decir, pero es raro que se prolongue mucho en el tiempo, ya que normalmente al ser asociado a una persona que presenta algún tipo de alteración anímica, emocional, por la que esté atravesando una situación de estrés, una serie de problemas personales, una vez que esos problemas se resuelven o se estabiliza esa situación emocional, el fenómeno tiende a aflojar un poco en cuanto a sus manifestaciones. Y tenemos también la virulencia, ¿no? El poltergeist es más virulento, más escandaloso, es más como una llamada de atención y, desde luego, terrorífico en cuanto a quien lo vive, porque son manifestaciones, quizá cuando digo violento me refiero a que a lo mejor son más llamativas, ¿no? El movimiento de objetos es brutal. Y en cambio en la casa encantada es más sibilino, no es una cosa que a lo mejor suceda todos los días, puedes estar varios días y no sucede nada, luego de repente actúa, luego vuelve otra vez a la calma, es decir, es más pausado, menos virulento que el poltergeist. Entonces, bueno, esas son las principales diferencias, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que se utilizan las palabras, son casi sinónimas por culpa en parte del cine, ¿no? De la literatura, que tiende a asociar el mismo término para ambos fenómenos, que en realidad las manifestaciones son similares, porque nos podemos encontrar un fenómeno muy variopinto en cuanto a lo que se vive en esos lugares, y casi siempre coincide, es decir, coincide lo que es lo que ven, lo que sienten, lo que padecen, pero el origen parece tener otras ramificaciones. Clara, cuando haces esta diferencia entre el sospechoso del poltergeist, ¿no? y esta asociación del evento poltergeist a una persona en particular, y la casa encantada, bueno, queda bastante en evidencia justamente que tiene que ver con una persona, por lo menos en el evento poltergeist. Ahora, en la casa encantada, ¿cuál te parece a vos, o según tus investigaciones, y tampoco te voy a pedir que me des la conclusión porque para eso está el libro, ¿no? Pero más o menos orientarnos un poco acerca de cuáles pueden ser los motivos por los cuales una casa puede tener algún tipo de morador habitante, no sé, algún tipo de impresión de algún ex morador de la casa? ¿Cómo se explica este tipo de eventos?
Bueno, no se explica, la verdad es que no se explica. O sea, yo ahora, después de tanto tiempo, te diría que pues sigo con más dudas que antes, quizá, más que antes. Pero bueno, hay una cosa que es casi común denominador en muchos de estos casos de la casa encantada, y es que, no en todos, ojo, pero en la mayoría, las personas, cuando tú entras a vivir a un inmueble, a un sitio, ya sea alquilado o en propiedad, pues siempre entras con la mayor ilusión. Tú te trasladas a otro sitio, generalmente es un cambio de vida también, ¿no? Para la persona que lo lleva a cabo. Y es en ese momento las cosas que se suelen investigar, entre comillas, ¿no? Suelen ser cosas relacionadas con el inmueble en cuanto a su estructura, a las cargas, pues yo qué sé, deudas que hayan podido dejar anteriores inquilinos en la comunidad, vicios ocultos del edificio, pues yo qué sé, que no te han dicho que de repente hay una parte que hay que reformarla y eso no lo sabías. Ese tipo de cosas se suelen investigar, ¿no? Se hace una pequeña investigación, pero pocos se preocupan de saber la historia de ese lugar donde vas a vivir, si ha pasado algo, porque muchas veces también no te lo cuentan, ¿no? Entonces, sobre todo cuando es a través de inmobiliarias, de lugares asépticos, que incluso la propia inmobiliaria desconoce lo que ha podido pasar ahí. Es una vez que empiezan estas manifestaciones a producirse en el hogar, cuando ya de manera repetida esto sucede, las personas empiezan a decir, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, y empiezan a realizar su propia investigación para intentar ver por qué se produce eso, qué ha pasado allí realmente, ¿no? Porque tienen el convencimiento de que ha debido de pasar algo extraño. Y es muchas veces, esas veces que hacen estas pesquisas, cuando se encuentran con que la historia de ese lugar tiene un común denominador que es luctuoso, violento, desagradable, con un pasado oscuro, vamos a decirlo así. Pero muchas veces te digo que esto suele ser solamente cuando ya te empiezan a pasar cosas que se investiga, ¿no? Entonces, hay algo que puede hacer que de ese pasado aflora. ¿Cómo? Pues no se sabe. O sea, decir, ahí sí hay una serie de teorías, yo explico las principales en el libro, no estoy cerrada a ninguna de ellas, pero la verdad es que no se sabe cómo. O sea, claro, aquí la salida fácil, vamos a decir, es plantearse si pues serían espectros, entes de otras dimensiones quienes provocan eso, ¿no? Pero no creo que sea tan sencillo, y yo creo que el fenómeno precisamente se ha denominado el gran fenómeno porque recoge muchas manifestaciones distintas que para los interesados en la parapsicología es difícil contemplar juntas. Entonces, cuando un fenómeno es muy complejo, como ocurre también con el tema de la transcomunicación, de la que ya hablamos en su momento en otra charla, cuando es muy complejo, es reduccionista quizá pensar que el origen sea único. Es decir, que a lo mejor existe más de un origen, más de una causa, que se entremezclan esas causas, es decir, que a lo mejor hay un componente de ese pasado luctuoso que aflora, quizá porque las personas que están viviendo en ese momento hay alguien especialmente sensible. No lo sabemos, realmente es difícil de desentrañar este enigma. Sí, es un enigma, Clara, que realmente nos deja pensando porque, por ejemplo, en los últimos tiempos he tenido varios casos de personas que me narran la presencia de seres translúcidos, seres humanos translúcidos, con una descripción muy específica, de una altura medio alta, por lo general calvos, pero que tienen una textura como si fuera la de una medusa, ¿no? Una medusa de mar, y seres que se aparecen en diferentes locaciones, que suelen estar acompañando a personas a través de los años en su vida, y que no parecen estar relacionados específicamente a un inmueble, pero que sí aparecen específicamente dentro de los inmuebles que estas personas habitan, alquilan, adquieren, y de hecho interactúan con el entorno, pero no tanto con el testigo en sí. Suelen ser apariciones, por lo menos los relatos que tengo hasta ahora, y de personas que, este testigo clásico que no quiere salir a la luz, que no quiere dar el nombre, que no quiere publicidad, que por lo general es el testigo que uno más aprecia, ¿no? ¿te has encontrado con casos de este tipo dentro de la investigación del gran libro de las casas encantadas? Sí, hay de todo, ¿eh? Sí, hay de figuras translúcidas, hay muchas. Luego también hay figuras bastante corpóreas, es decir, casi que se están viendo como nos podemos ver a nosotros mismos con cierta corporeidad, ¿no? Pero sí, es frecuente y se asocia a
a La Casa Encantada, ¿no? La visión de este estilo, que además, como decimos, se desentiende mucho de lo que está a su alrededor. Sí que me he encontrado con presuntos espectros, ¿no? Visiones de apariciones de sujetos que en principio corresponden con algo que ocurrió allí, y que esas visiones no sabemos bien de dónde procederían, ¿no? Pero que se desentienden del observador, eso sí es verdad. El espectro quizá tiene esa característica, ¿no? Y es que realiza una serie de acciones mecánicas sin importarle bien, sin tener en cuenta a la persona que lo observa, ¿no? Entonces, pues nos encontramos a lo mejor con situaciones que se repiten, ¿no? Que a determinada hora de la noche o de la mañana o de la tarde se presenta ese ser, abre una puerta, atraviesa la puerta y se marcha, por ejemplo, ¿no? Sin preguntar ni decir absolutamente nada, simplemente hace esa acción de manera mecánica, como una moviola, ¿no? Como si fuera un retrato de una película del pasado. En cambio, en el fantasma, que suele ser más relacionado quizá con el poltergeist, tiene más que ver con algo muy puntual, que puede presentarse una vez en la vida de una manera muy acuciante, ¿no? Algo que pide ayuda o solicita ayuda, que intenta transmitir un mensaje, que es quizá la diferencia entre el espectro y el fantasma. El espectro es, digamos, desidioso en cuanto a la presencia humana, y el fantasma, en cambio, es algo que intenta conectar con el testigo. Pero la mayoría de las veces yo lo que me he encontrado ha sido casi siempre relacionado con figuras de tipo humanoides. Clara, me dijiste que cuando eras chica tuviste una experiencia personal que te marcó mucho con respecto a esto. Si tenés ganas de compartirnos un poquito acerca de eso, creo que sería genial como para cerrar el contexto del porqué también del gran libro de las Casas Encantadas. Sí, cómo no. Es una experiencia que describo con mucho más detalle en el prólogo del libro, que ahí explico un poco pues cómo me viene a mí, digamos, el interés por estos temas. Es una experiencia que en realidad tenía un poco adormecida, porque sucedió hace muchos años. No te puedo ni siquiera precisar el año, porque yo tendría unos 6 o 8 años, es decir, que no tengo un recuerdo específico de ese año. Sí que te puedo decir que estábamos realizando un viaje por Asturias, por España, en coche, iba con mis hermanas y mis padres, y bueno, pues la mala suerte quiso que nos quedáramos sin gasolina en mitad de dos pueblos durante la noche, ¿no? Por la noche. Y esto, pues, en aquel tiempo, pues no había tantas gasolineras como hay ahora. Las gasolineras además cerraban por la noche, las que había. Y bueno, pues obligó a que mi padre pues tuviera que ir andando a este pueblo más cercano para pedir un poco de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, consiguió que unos lugareños pues nos llevaran al pueblo que te digo, que tampoco recuerdo el nombre, es una pena, pero no lo recuerdo. Y ellos se regentaban un bar, entonces nosotros no habíamos ni cenado, nos dieron de cenar y mis padres les convencieron y se apiadaron, porque eran 4 niñas pequeñas lo que llevaban en el coche, se apiadaron y nos permitieron pernoctar en una casa grande que tenían ellos a las afueras del pueblo, que curiosamente no era en la que ellos vivían, porque esa casa la estaban ellos reformando con intención de irse a vivir allí, y que es una de los signos característicos de estos fenómenos que te cuentan, ¿no? Que muchas veces empieza a raíz de una reforma, de una remodelación en el inmueble, cuando empiezan a manifestarse estas cosas. Bueno, pues ellos estaban en una remodelación. Total, que nos dieron las llaves y ellos se marcharon y nos quedamos allí. La casa era de 3 plantas. En la planta baja pues estaba el salón, estaba la cocina. En segunda estaban unos dormitorios que estaban mal acondicionados todavía, claro. Y ahí fue donde nosotros nos quedamos. Y en la tercera planta era una planta que estaba vacía y además estaba cerrada con llave. Nosotros obviamente no indagamos mucho más que meternos en la cama, vaya, porque no eran tampoco unas horas, ¿no? Claro. El caso es que te puedes imaginar, ¿no? Imagínate pues que hacía frío y que, bueno, pues yo te hablo desde mis recuerdos infantiles, que lo he ido contrastando para poder esbozar esta historia. Cuando ya quería yo escribir este libro, me empecé a plantear qué había ocurrido aquella noche, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que cuando ya nos acostamos, yo dormía en una habitación con una de mis hermanas, con mi hermana mayor, y en las otras habitaciones estaban repartidas mis otras 2 hermanas. Pues al cabo de un rato empezamos a escuchar pasos en la planta superior, que yo recuerdo de hombre, o sea, no eran tacones de mujer, ¿no? Eran esos pasos de hombre más fuertes, ¿no? Que en principio yo pensé que quizá era mi padre que se había levantado y podía ser que estuviera en la misma planta, porque claro, al estar en una casa ajena, pues también los ruidos un poco los desconoces, ¿no? Sabes cómo se han
amplifican. Claro, todo esto lo estoy razonando ahora de adulta, pero en aquel momento pues yo convencida que los ruidos venían de arriba. Mi hermana también nos estaba escuchando, nos quedamos muy sorprendidas porque sabíamos que allí no había nadie, que aquello estaba cerrado. Si quedaba alguna duda de que esos sonidos pudieran ser de la planta donde estábamos, poco después empezamos a escuchar ese clásico que también he oído de mucha boca de los testigos, es el movimiento, el ruido de arrastre de muebles mitad de la noche, como si alguien estuviera realizando una mudanza o estuviera pues moviendo los muebles sin cesar a unas horas, además, imagínate, muy tarde. La verdad es que, bueno, yo recuerdo aquello con estupor, ¿no? Mi hermana, que era mayor que yo, y sigue siendo, pues estaba muy asustada, quizá porque al ser ella mayor se daba cuenta de que aquello no era natural también, ¿no? Y, bueno, así transcurrió buena parte de la madrugada. Cuando llegó la claridad del día, aquello cesó, ya nos levantamos, lo comentamos entre nosotros, no éramos las únicas que lo habían oído, mis padres también y mis otras hermanas, pero mi padre, que era una persona muy pragmática, pues dijo que eso no era asunto nuestro, ¿no? Que había lo que teníamos era que resolver el problema de la gasolina y bueno, pues eso fue lo que hizo, fue a resolver ese asunto. Devolvimos la llave a los propietarios, no les contamos nada de lo que había pasado, bastante ya que nos habían cedido la casa, ¿no? Y como para a contarles aquello. Y abandonamos el lugar de esa manera. Entonces, esa experiencia, pues yo tenía, como te digo, un recuerdo adormecido, sí que me recordaba, pero no tenía todos los detalles y tal. Y la pena es que mi padre falleció, entonces él tenía muy buena memoria y seguro que incluso se podría acordar hasta del pueblo o incluso del año, ¿no? Pero ya no le he podido preguntar. Y mis hermanas un poco he reconstruido la historia a través de lo que ellas recuerdan y de mi madre, y es así un poco como al hablar con todas, esta es un poco la reconstrucción de los hechos. Qué interesante cómo se reproduce esta característica clásica del movimiento de muebles, ¿no? Te lo digo, bueno, por una experiencia personal que vos ya conocés y que has compartido, de hecho, en las notas del misterio, de la nave del misterio. Es algo que además es muy inquietante y realmente es muy inquietante, es algo que a uno lo marca. Sí, porque son los sonidos para los que no encuentras, ya no te digo una explicación, sino una lógica, porque aun en el caso de que, vamos a suponer, que hubiera alguien ahí, ¿no? Alguien físico, me refiero, no tiene mucho sentido el que alguien se ponga a mover muebles en mitad de la noche. Esto es algo que además es muy característico, como dices, no es una experiencia infrecuente en cuanto a dentro del fenómeno, pues muchas veces nos cuentan eso, ¿no? Que oyen ese ruido. Hay un caso en Madrid de un piso de una vivienda de lujo que está vacía, o sea, lo que es el inmueble está en un barrio muy, muy potenciado de Madrid, pero pues por ejemplo una vecina de esa casa que está vacía y está sin reformar y no hay nadie viviendo, pues dice que escucha procedente del piso que está vacío el movimiento de muebles por la noche, ¿no? Que no puede dormir porque oye como es un ruido de somiers. No hay somiers, yo he estado en esa casa, no hay somiers, no hay muebles, lo único que hay es una vieja cocina. Claro, todo esto desconcierta mucho porque no se le halla una lógica, ¿no? Ese es el tema, Clara, la falta de la lógica en cuanto a los eventos, en cuanto a lo que se experimenta y a lo que parece dictar la realidad, ¿no? Hay una dicotomía importantísima, una disociación que uno realmente no sabe cómo encastrarla con lo que tendría que estar sucediendo. Clara, para la persona que en este momento está viviendo una situación como esta, que me imagino que hay muchas personas que están viviendo esto porque no es algo para nada típico, es algo que si bien no todo el mundo se anima a contar, sucede mucho más seguido de lo que uno podría llegar incluso a esperar. ¿Qué le dirías a la persona que está viviendo uno de estos eventos en este momento y que realmente está asustada y que quiere saber más o menos qué puede hacer con respecto a lo que le está sucediendo? Bueno, pues es difícil aconsejar en estos casos. Yo intento en el final del libro dar unas pequeñas pautas porque me parece que es lógico, porque a fin de cuentas lo que estamos comentando es una problemática que afecta a las personas y que claro, que encima muchas veces se encuentran con que no saben qué hacer porque no es algo que puedes llamar a un fontanero o que puedes llamar a un electricista, es decir, es algo que realmente te afecta a la vida y no tienes forma de atajarlo en principio, ¿no? Yo creo que depende un poco de la fase en la que esté la persona que nos esté
escuchando, ¿no? Si, por ejemplo, es alguien que de repente ha vuelto a su casa y se ha encontrado con que un cuadro está caído, por ejemplo, yo ahí no pondría la señal de alarma, ¿no? Es decir, que hay cosas que a veces pasan, es decir, que hay objetos que están mal colocados o que se desplazan porque sin querer a lo mejor lo hemos movido en otro momento y no recordamos que está en un borde, este tipo de cosas. Es decir, lo primero es la tranquilidad. Ya sé que suena de perogrullo y que es difícil de llevar a cabo esa tranquilidad cuando te pasa algo, ¿no? Pero es lo primero, porque sin la tranquilidad no se va a poder objetivizar y relativizar lo que ocurre, ¿no?, en nuestra vivienda. Es claro, si esto se repite más veces, si esto es una cosa que es una constante, claro, tú llegas un día y te encuentras esto que te he contado del cuadro, vale, pero si llegas 14 veces y te encuentras el cuadro las 14 veces fuera del sitio, ¿no?, o la luz encendida cuando la has dejado apagada y cosas de este estilo, siempre es bueno primero recurrir a alguien que no esté tan implicado como tú, ¿no? Es decir, alguien que sea de tu confianza, porque se trata de que te dé una visión positiva, pero que al mismo tiempo no esté involucrado y que porque tú lógicamente vas a empezar a caer en sugestión. Eso es inevitable, que aunque haya el fenómeno real, hay una parte de sugestión muy grande que es la que hace que entren en pánico, ¿no? Si aún así no le podéis hallar una explicación a lo que está ocurriendo, entonces ya sí yo recurriría a ayuda externa, profesional, alguien que tenga conocimientos de la materia y que te pueda orientar y desentrañar, que hay veces que hay cosas que pensamos que son paranormales o sin explicación y sin embargo la tienen, ¿no? Y lo normal es que así sea, es decir, hablamos de casos que es verdad que son más frecuentes de lo que la gente cree, pero obviamente no todo lo que te cuentan es paranormal, ¿no? Muchas veces tiene explicación y eso es lo que hay que tratar de descartar primero, las causas naturales, por supuesto el fraude, claro, contamos con que la persona no está haciendo fraude si acude a pedir ayuda, ¿no?, y realmente tiene ese problema. Y ante la imposibilidad de no saber qué hacer, es mejor acudir a alguien que te pueda orientar, te pueda sobre todo calmar un poco, porque muchas veces a veces te das cuenta de que hay que ejercer un poco de psicólogo, entre comillas, ¿no?, con estas personas que están muy angustiadas y que necesitan rebajar ese nivel de tensión. Clara, nuestros oyentes en América Latina, ¿cómo pueden conseguir tu libro? Y por supuesto en España también en las librerías, ¿no? Pero quienes estén aquí de este lado del Atlántico, ¿cómo pueden acceder al gran libro de las Casas Encantadas? Bueno, pues el libro está disponible en versión digital y también en versión de papel. Ambos se pueden conseguir a través, en el caso de los oyentes americanos, ¿no?, que quieran conseguirlo, pueden buscarlo a través de Internet, en sitios como en Amazon o como en navedelmisterio.com, donde también tienen una tienda virtual de libros, ¿no? Ahí está disponible tanto en ebook como en papel, como digo, ¿no? O sea, según el criterio y el interés que tenga cada uno por el tema. Fenómeno. Entonces, Clara, ya saben dónde encontrar el libro, el gran libro de las Casas Encantadas. Clara Tajoses, muchísimas gracias por estar esta noche en la Señal Ciencia y Misterios, por contarnos estas historias y sobre todo por contarnos tu historia personal, que no siempre es fácil compartirla para el investigador, pero que en este caso, termina de dar sentido a este gran trabajo recopilatorio que vos decís es de toda una vida. Sí, justamente, es un trabajo de toda una vida porque comienza justamente con ese evento y ha sido un placer conocer ese evento y saber de dónde viene todo esto, ¿no? Y tener hoy por hoy en mano el gran libro de las Casas Encantadas. Pues muchas gracias, Fernando, es un honor y un placer estar contigo y con los oyentes de La Señal y bueno, pues yo espero que haya otras oportunidades para seguir conversando. Pero seguro que sí, vamos a seguir hablando ya en la temporada oficial de La Señal en 2016, nos vamos a seguir comunicando y colaborando porque de eso se trata todo esto. Clara, esta es tu casa también, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti.